En esta lección vamos a iniciar un tema llamado los nombres de Cristo, los nombres de Cristo. Debo advertir en aras de la claridad que cuando se aborda este tema aquí, hay un sentido en que Cristología precisa lo siguiente: tocar la persona de nuestro Señor Jesucristo o estudiarla también es un tema que, para los que recuerdan, lo vimos en teología propia. Cuando se estudia teología propia, es decir, el ser de Dios, hablamos que el ser de Dios es trinitario. O sea, Dios existe en Trinidad. Entonces vimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tuvimos que ver, cuando hablábamos del Hijo, algo de los nombres de Cristo. Lo que pasa es que cuando en teología propia se habla de Jesucristo, se habla de Él en el sentido de Él en su relación con la Trinidad. Jesucristo como Hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad. Pero cuando se aborda el tema de Cristología, claro, se debe tener en cuenta eso, por supuesto, pero el énfasis está sobre todo en Jesucristo como mediador. ¿Me hago entender? Una cosa es lo que Él es en sí mismo, como segunda persona de la Trinidad, que es un ser divino. Cuando se estudia teología propia, no necesariamente se estudia a Cristo como mediador, sino como Hijo de Dios, como quien procede del Padre eternamente, la segunda persona de la divinidad. Pero en Cristología se supone que es un sistema, por eso se llama teología sistemática. Vemos Dios, vemos al hombre, vemos el pecado y ahora vemos a Jesucristo. Y cuando vemos a Jesucristo, el énfasis está ahora en lo que Él es, no como segunda persona. Eso se va a asumir, lo vamos a dar por sentado. Pero su énfasis es Jesucristo como mediador. Entonces los nombres que relacionaremos aquí, por supuesto que tienen que ver con su divinidad, pero sobre todo en ese oficio mediador de nuestro Señor Jesucristo. Claro, llegado el momento, vamos a tener que ver y recordar algunos asuntos de Jesucristo como divino. Y tenemos que volver al tema de Jesucristo como segunda persona de la Trinidad. Pero en su mayor grado relacionaremos estos temas con Jesucristo como mediador. ¿Qué importancia tienen los nombres de Jesucristo? Bueno, parafrasearé a un teólogo. ¿Por qué deberíamos abordar el asunto de los nombres de Jesucristo? Recordemos que Dios, Él mismo, se ha revelado con algunos nombres. Eso recuerdo también que lo vimos en teología propia, cuando hablamos del nombre genérico de Dios, del nombre propio de Dios. Y entonces, Él se ha revelado con algunos nombres. No es que nosotros o los hombres, al pensar en Dios, designaron a Dios con esos nombres, sino que Dios, cuando se quiso revelar con algunos nombres. ¿Con qué fin? Con el fin no solo de que le aprendiéramos a llamar por ese nombre, sino que sus nombres en sí mismos son una revelación de lo que Él es. Y algunas veces hasta de lo que hace. Entonces no es como los nombres en nosotros, como habíamos aclarado. Nuestros nombres son aleatorios o sentimentales o quizás manifiestan deseos de nosotros, de los padres. Pero generalmente es lo que nos suene bonito, ¿verdad? Lo que nos parece que suena bonito. Pero en el caso de Dios, cuando Él mismo es el que se pone un nombre y asimismo se presenta y nos invita a que le llamemos así, es porque Él mismo se está dando a conocer.
Hermanos, pero no hay un nombre que pueda decirnos todo lo que es Dios. Por eso hay muchos nombres de Dios. Pero con Jesucristo entonces, hermanos, cuando es el mismo Dios, por ejemplo, que nombra cómo se llama su Hijo. Cuando el mismo Hijo es el que se denomina de tal manera. Entonces, ¿qué nos está haciendo? No simplemente está como nosotros, mucho gusto, no, sino que nos está diciendo quién es Él. Los nombres, en el caso particular de Jesucristo, nos muestran más profundamente su ser, su persona. Cuando la palabra de Dios presenta al mediador a través de sus nombres, la intención es fijar nuestra atención en un punto central que hay en Él, en su ser, para que nuestra conciencia, cuando escuche ese nombre, o cuando nos dirijamos a Jesucristo, o cuando hablemos de Jesucristo con ese nombre, entonces relacionemos precisamente ese aspecto de su ser que Él ha querido revelar con ese nombre. Con ese nombre. Ya que la misma persona de Jesucristo y sus obras son tan grandes, sus nombres nos ayudan a ubicar de forma más clara quién es nuestro Redentor y qué vino a hacer. Comencemos con el nombre más obvio, el nombre Jesús. El nombre Jesús. La raíz de este nombre, lo que pasa es que usted ubica el nombre Jesús ya en el Nuevo Testamento, y obviamente sí, así debe ser, pero en la Biblia hay un trasfondo. La raíz de este nombre lo tenemos en el idioma hebreo. Jehoshua o Yoshua o Jeshua. Dos hombres en el Antiguo Testamento, bueno, estos nombres se tradujeron al español como Josué. Dos hombres llamados Josué en el Antiguo Testamento van a llamar nuestra atención y nos van a servir de fundamento para entender qué significa Jesús. Cada uno de ellos nos lleva a un entendimiento más profundo. El primero de ellos es aquel Josué del que se refiere Números 13, 16. Y dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Había un hombre llamado Oseas, pero en un momento de su vida, como uno de los hombres que ya sabe la historia, luego sustituye a Moisés. Moisés le cambia su nombre, no Oseas ahora, sino Josué o Yoshua. ¿Qué significa el nombre Josué? Este nombre, como se lo he pronunciado, Jehoshua. ¿A qué le suena? A Jehová, ¿verdad? Más o menos al nombre de Dios. Así que Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Y aquí debemos entender por qué Moisés le pone ese nombre a Josué en algún tiempo. Si bien fue Moisés, o Dios por medio de Moisés que rescató al pueblo de Israel de Egipto, fue Josué que rescató al pueblo del desierto y lo introdujo a la tierra prometida. Recuerdo que no fue Moisés el que entró el pueblo a la tierra prometida. Moisés muere y el pueblo todavía está en el desierto. Y es Josué el que toma un pueblo que está en el desierto y lo introduce a la tierra prometida. Pero les recuerdo algo, que Josué de diplomacia casi no entiende. Lo que le quiero decir es que la orden de Josué fue, al entrar a la tierra prometida, usted debe sacar a todos los pueblos que encuentre ahí, porque estos pueblos sí o sí serán sus enemigos, o su tentación, o su lazo de caer. Y entonces, Josué es la persona que Dios usa para tomar un pueblo y entrarlo a la tierra prometida con un brazo fuerte. El nombre de Oseas cambia y se convierte en Josué, de modo que sería obvio que para entrar al pueblo a Canaán
Oseas necesitaba a Jehová. Es decir, para que un pueblo fuera entrado a Canaán, Jehová tenía que ingresarlo a través de un hombre, pero es Jehová. Por eso Jehová salva. Jehová salva. Esta liberación o esta conquista, esto de entrar al pueblo, es un acto típico. Y aquí afine su oído teológico porque aquí hay un término, típico. Típico a nosotros nos suena como a autóctono, ¿verdad? Eso es típico de la costa. Eso es típico de Boyacá. Eso es típico de Bogotá. Bueno, aquí la palabra típico no la vamos a usar así. Aquí típico va a ser sinónimo de tipológico. Usted dirá, era más fácil la primera palabra que la segunda. Típico que tipológico. ¿Qué es algo tipológico? El Señor, Dios mismo, quiso revelarse a través de eventos o personas de manera que representaran lo que en un futuro iba a ser Él o iba a hacer Él. Algo tipológico es algo pequeño. Algo pequeño. Sí, como una maqueta. Como lo que usan los que construyen las casas, un plano. Pero tiene la intención de señalarnos algo a futuro. Hay muchos tipos en la Biblia, muchos tipos en la Biblia. Hoy nombramos uno. Adán en el huerto. Es un tipo, ¿sí ve? Un tipo que es una representación pequeña de algo que sería mayor adelante. Entonces, Adán es tipo de Cristo. La realidad es Cristo. El tipo, que es más pequeño, es Adán. Y esta introducción del pueblo de Israel a la tierra prometida era una obra típica. ¿Ya entendió el punto? Bueno, eso es lo bueno de la teología, que usted aprende conceptos. Quiere decir que Josué fue asistido por Dios para salvar un pueblo y se puede afirmar que Jehová salvó al pueblo en la persona de Josué. ¿Sí? ¿Le da sentido? Jehová salvó a ese pueblo del desierto y lo introdujo a la tierra prometida en la persona de Josué. ¿Sí ve que es tentador concluir cuál es la realidad? Pero todavía no se adelante. Sin embargo, es típico en los tipos. ¿Ya? No se me duerma. Por eso lo quiero hacer es para que no se me duerma. Es común en los tipos que se queden cortos a la hora de compararlos con la realidad. Y es que debe ser así. Porque si el tipo es igual que la realidad, bueno, la realidad se llama en teología antitipo. Usted va a leer teología, ¿verdad? Y entonces se va a encontrar que el tipo es la representación pequeña y no se le llama realidad sino antitipo. Pero aquí para no tipo, antitipo y típico y cosas así, vamos a decir realidad. Se queda corta. ¿Por qué? Porque note lo que dice Hebreos 4:8, muy importante lo que dice este texto. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Un momento. Pero la Biblia nos dice que cuando Josué entró al pueblo, a la tierra prometida, les dio reposo. Sí, pero el mismo Josué habló de otro reposo. Y entonces, Josué mismo sabía que aunque entró al pueblo de Israel al reposo físico, que era Canaán, a la tierra de su reposo, sin embargo, Josué sabe que el verdadero reposo quedó pendiente. ¿En quién se cumpliría?
¿quién le daría reposo a su pueblo? Deje ahí. Momento. Vamos al segundo Josué, que nos da mucha luz de qué significa Jesús. Y el segundo lo vemos en Zacarías 3, 1 al 4. Y aquí en Zacarías hay una visión, pero hay un personaje. Sí, este personaje es visto en visión, pero existe. Zacarías 3, 1 al 4 dice, me mostró, dice Zacarías, al sumo sacerdote Josué, el cual, hagas esa figura mental, porque para eso es. Zacarías ve en visión a un sumo sacerdote, él estaba vivo, llamado Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Estaba el ángel de Jehová, está el sumo sacerdote Josué. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este, Josué? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Qué figura tan compleja, ¿no? Como que ya todo está quemado, ¿verdad? Y se rescata del incendio un tizón. Y Josué estaba vestido, sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él, a Josué, dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Josué era el sumo sacerdote que representaba al pueblo pecaminoso. Por eso es sumo sacerdote, porque representaba al pueblo que estaba en pecado. Pero él mismo era un pecador. Él estaba vestido de vestiduras viles. Y cuando el Señor lo mira y tiene misericordia de él, ahora es vestido de ropas de gala, que quiere decir el perdón de sus pecados. Entonces note esto, mientras este sumo sacerdote Josué, por un lado, representaba ante Dios a un pueblo pecador, él era una especie de mediador o sacerdote, él mismo también necesitaba primero, él mismo, ser perdonado en sus pecados. Representaba al pueblo en sus pecados, pero él mismo debería hacer ofrendas por su propio pecado. Y en Zacarías 13:1 se nos envía una promesa que es como un telescopio al futuro, que nos haría ver a la distancia, que todos los sumos sacerdotes señalaban a algo mayor. Ese telescopio atraviesa 500 años adelante y nos deja ver lo siguiente. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Por qué esa promesa? Hermanos, porque todos los sacerdotes, desde que se estableció el sacerdocio con Moisés, después de que Aarón era sacerdote y sus hijos, desde ahí en adelante había una gran realidad. Y es que todos los sacerdotes que ofrecían sacrificio a Dios para el perdón del pecado del pueblo, ellos primero deberían ofrecer sacrificio por su propio pecado. Y así toda la sucesión de sacerdotes. Pero esta promesa, ¿qué diría? Que había un día de purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, Jehová salvaría del pecado. Si la perfecta purificación del pecado vendría en un futuro, si habría otro reposo en un futuro, que no vino en los días de ninguno de estos dos Josué, ¿en quién se cumpliría esto que Jehová salva? Lo que significa Josué. Mire cómo suena este texto de lindo. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto también está en Lucas 1:31. Si nota, no es María la que pone Jesús a su hijo, no es José quien nombra a su hijo, sino que el ángel se le aparece de parte de Dios y le dice a esta mujer, y a este hombre y a esta mujer, por aparte, claro, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yehoshua, Jesús, porque él mismo, él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es la traducción al griego del hebreo Yoshua. Es decir, es lo mismo. En hebreo, Yoshua, y en griego, que es el idioma que escribió el Nuevo Testamento, es Jesús. Es como Pedro y Peter. Es lo mismo, ¿verdad? Sino que en otro idioma. O Lorenzo y Lawrence. Lo mismo, pero en otro idioma. Carlos y Charles, Jorge y George. Kendrick, por ejemplo, ese se quedó así. Se quedó así. Pero note algo, hermano. Yoshua o Yehoshua y Jesús es lo mismo, sino que en distinto idioma. Pero el significado asignado por Dios, ¿cuál es? Por Dios, no por María, no por Josué, no por los apóstoles, sino por Dios mismo. Él se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará cualquier judío, habitante del Antiguo Testamento y en épocas de Jesús, cuando escuchó ese nombre, Jesús, ¿con qué lo relacionó, hermanos? Se fue atrás y dijo, él es el Josué. Bueno, hermanos, eso es lo que debió haber pasado, pero no pasó. Así como Josué fue el conquistador de la tierra prometida, el que introdujo al pueblo al reposo, así como conquistó la tierra, doblegó a todos los enemigos que la habitaban, constituyéndose en una especie de salvador y rey para ellos, nuestro Señor viene como el antitipo, como la realidad de Josué, pero en una conquista mucho mayor y completa, y un reposo mucho mayor y completo. ¿Cuál es? Que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él derrotaría el poder del diablo, tomaría miserables esclavos de Egipto, del desierto espiritual, y los entraría al reposo de la salvación, porque Jehová salvaría en la persona de Jesús. Jehová salva. Así es Jesús. Cuando usted vuelva a nombrar el nombre de Jesús, un nombre precioso, ya sabe lo que debe caer en su conciencia. ¿Qué está diciéndole cuando se refiere al Señor como Jesús? ¿Qué? Sí. ¿Pero qué? ¿Salvador de qué? ¿De sus problemas? ¿De sus deudas? ¿De su salud? ¿De su familia? ¿De qué es? De sus pecados. Él salvará y nos dará el reposo prometido. Pero hermanos, ¿recuerda que hay otro Josué? ¿Qué era el otro Josué? Un sumo sacerdote que servía para representar al pueblo y hacer sacrificios por los pecados del pueblo, pero él mismo tenía vestiduras viles. Y entonces el apóstol Pablo, que en mi opinión que escribió Hebreos, capítulo 7, 23 al 27, mire este tipo de frases, espero que entienda esta frase, que no son gratis. Es decir, no es que Pablo dijo esto como pudo decir cualquier otra cosa, sino mire lo que trae atrás el apóstol, Hebreos 7, 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Lógico, ¿no? Cada sacerdote se envejecía y moría. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es Jesús, en él Jehová salva perpetuamente a los que se acercan a él, a Dios. Este es Jesús. Cuando Hebreos dice esto, entonces no está pensando en cualquier cosa, sino en que había unas promesas, una expectativa hacia adelante. Esto es algo muy básico, hermanos, de lo que significa el nombre Jesús, porque si quisiéramos hacer todo un estudio del nombre de Jesús, hermano, pues cristología hasta la segunda venida, ¿verdad? Y no queremos eso, por supuesto. Segundo, el nombre Cristo. Cristo. Lo importante es reconocer Jesús y Cristo tiene una ganancia extra. Y es que hay un nombre que se forma uniendo a los dos. Jesucristo. Por eso es bueno que usted reconozca qué significa Jesús y por qué. Y Cristo, porque Jesucristo es como la suma de dos conceptos muy fuertes. Cristo. Y aquí es bueno entender, hermanos, que el nombre personal es Jesús. Cristo es el nombre oficial. Vea, se lo voy a colocar en estos términos, aunque no son los más precisos. Cristo es el cargo que tiene Jesús. Cristo en sí, ahora lo entendemos como un nombre, pero es más bien un cargo. Pero para no llamarle cargo, llamémosle oficio. Es decir, Cristo hace referencia a un oficio. El nombre Jesús es la realización del oficio. Es decir, nuestro Señor es Cristo para poder salvar. ¿Sí? Recibe la designación de Cristo y gracias a que recibe la designación de Cristo, ahora puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y es que el nombre griego, Cristo es un nombre griego, Christos, y es equivalente al nombre del Antiguo Testamento, Mashiach. ¿A qué le suena? Mesías, Mashiach, que significaba ungido. Así que si no se hubiera traducido, es decir, si se hubiera traducido, en vez de decir Cristo, ¿qué estaríamos diciendo? Ungido. Jesús, el Cristo, ¿cómo nos sonaría en español? Jesús, el ungido. Ahora es un asunto muy común en la Biblia. Ungir significaba un acto de derramar aceite sobre una persona para consagrarlo a un oficio. Esto era un ritual del Antiguo Testamento. En la dispensación antigua, ciertas personas eran ungidas. Con respeto lo digo, eran cristiadas. ¿Ya me entiende? Eran cristiadas, eran ungidas para realizar un oficio. En primer lugar, los sacerdotes. Ellos eran ungidos. Éxodo 29, 4 al 7. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirán a Aarón la túnica, el manto, el efod, el pectoral, le ceñirás con el cinto, el efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás una diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Así que lo que estaba pasando es que los sacerdotes, antes de oficiar por primera vez como sacerdotes, deberían ser purificados, vestidos de cierta forma, pero ungidos.
para la realización de ese oficio. En segundo lugar, también se ungía a los reyes. A los reyes muchas veces se les conoce como el ungido de Jehová. Es decir, el que el Señor lo ordenó para ese oficio. Primera de Samuel 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. ¿Sí nota? Ungirá por príncipe porque él salvará. Se supone que se ungía un rey. Él no podía ser rey sin antes ser investido con ese rito de la unción, y con esa unción iba a ser rey. Para todos los oficios de un rey, entre ellos defender a su pueblo, por supuesto. Y en tercer lugar, a los profetas. Y aunque aquí hay una gran diferencia, porque literalmente la Biblia nos relata de un profeta que fue ungido, uno, que está en Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Se supone que los profetas no necesariamente eran ungidos, porque no pasaba como con los reyes o los sacerdotes, que tendrían que ser reemplazados uno a uno por sucesión. En el caso de los profetas Dios los llamaba aleatoriamente, pero aquí había algo importante, es que Eliseo no era cualquier profeta. Eliseo fue ungido de esta manera, y aunque la Biblia no nos diga que más profetas fueron ungidos, no dejamos de mirar Isaías 61:1. Isaías 61 es otro telescopio al futuro. Porque estas palabras las toma el Señor Jesucristo y se las aplica a Él, muchos años después. ¿Qué dice? Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. En este texto, ¿para qué fue la unción? Para predicar. Eso es ser profeta. Entonces, aunque no nos diga más, que había más profetas que se ungieron, se puede inferir que de alguna forma el profeta también era ungido. Note estos datos que le van a ayudar a entender más. Realmente a estas personas se les ungía con aceite de verdad, como un símbolo del Espíritu de Dios. Así cuando usted veía ese rito de una redoma siendo derramada sobre la cabeza de estas personas, era una designación visible no solo para el que estaba recibiendo esto, él estaba siendo encargado para un oficio, sino que todos los demás lo podían ver y ratificar. Y ahora le podían decir, él es el ungido de Jehová. Pero también esta unción simbolizaba la capacitación que el Espíritu Santo le estaba dando para la realización de ese oficio. Como que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre él para capacitarlo en este oficio. Es interesante, hermanos, porque estos oficios, profeta, sacerdote y rey, apuntaban de forma tipológica a nuestro mediador. Se puede decir con toda claridad que Cristo era profeta, sacerdote y rey en el Antiguo Testamento a través de los profetas, sacerdotes y reyes. ¿Ya me entiende? Cristo era profeta, sacerdote y rey de su pueblo en las personas de los profetas, sacerdotes y reyes que habían. Pero hermanos, como le he dicho, estos tipos se quedan cortos.
Se quedan cortos. Aún hablemos de los mejores reyes. Pecaron y murieron. Hablemos de los mejores profetas. Pecaron, murieron. Realmente no en sus pecados, quiero decir, pero morían los reyes, los profetas, los sacerdotes. También considere que en el caso de nuestro Señor, ya vamos al Nuevo Testamento y encontramos que el mismo Señor se identifica con el ungido. El Espíritu de Dios fue el primer sermón que hizo y casi no sobrevive para el segundo, le recuerdo, ¿verdad? Porque cuando dio ese sermón lo sacaron para despeñarlo. Y abrió, donde estaba escrito, dice la Escritura, abrió en Isaías, dijo que todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y encontró el lugar en Isaías donde dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Note, ¿por qué la ofensa? ¿Por qué les pareció duro de escuchar? Porque si usted hubiera sido un judío para la época del Señor Jesús, estaba lógicamente viendo que ese judío allá parado estaba diciendo que él era el cumplimiento. No, él no dijo de otro ungido, sino yo soy él, el ungido. En el caso de los profetas, sacerdotes y reyes, había profetas que ungían, pero en el caso de Jesucristo, ¿quién ungió a Jesucristo? Bueno, el libro de Hebreos principalmente aborda esta cuestión y nos enseña que es el Padre quien designó, ordenó o ungió a Jesucristo para estos oficios. Cristo fue apartado, llamado, ungido por el Padre para los oficios de profeta, sacerdote y rey, desde la eternidad, por supuesto. Pero en la eternidad fue llamado, apartado, pero en la historia fue ungido cuando el Espíritu de Dios cayó sobre él. Ya no como un símbolo. Esta vez no fue un hombre el que roció aceite en la cabeza de Jesucristo, sino que en el bautismo nos dice la Escritura que el cielo vino el Espíritu y se posó en él, y en ese momento el Espíritu Santo toma o le unge públicamente, porque le dije que la unción era pública, ¿no? Para que los demás supieran y él. Y en ese momento es capacitado por el Espíritu Santo en su humanidad, en su naturaleza humana, es capacitado, es designado como el mediador de nuestras almas. El Señor mismo, en los días de su ministerio, y esto fue un asunto importante, dejó claro que Él mismo no se ungió a sí mismo. Mire qué importante es esto. Él no se llamó a su oficio. Él no se autonombró Mesías. Él no se autoproclamó, ni se autollamó, ni se autoordenó profeta o sacerdote o rey. Hebreos, un ejemplo de ello lo encontramos en Hebreos 5, 3 al 5. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, porque Aarón no se ordenó a sí mismo sacerdote, pero dice, así tampoco Cristo, el Mesías, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muy importante. ¿Quién ordenó a Jesucristo como sacerdote? El Padre. No fue él mismo, sino que el Padre. Jesucristo no se glorificó a sí mismo con este oficio,
sino Jesucristo fue ordenado por el Padre. Ahora entienda esto. Esto de ser ungido tiene una doble repercusión. Como que esto de ser ungido mira hacia dos lados. Uno hacia Dios y uno hacia las personas. Hacia Dios, ser un ungido, en el caso de Cristo, ser el ungido, le implica a Él completa sumisión. ¿A quién? Al que lo ungió. Al que lo designó. Por eso usted va a encontrar y ya va a entender por qué, como ese afán de Jesucristo, de dejar claro, yo no vine por mi cuenta. A mí me envió el Padre. Ya va a entender por qué estas cosas pasan en la Biblia. El Señor estaba dándoles a entender, yo soy el enviado. Yo no vine, yo soy enviado y solo hago las obras de mi Padre y cosas así. Así que ser un ungido, le arroja a la completa sumisión. Y una de las glorias de Cristo que vamos a ver en este estudio es mirar su perfecta obediencia como mediador. Por eso mismo, fue designado por Dios. ¿A quién le debe obediencia? A Dios. Bueno, y en cuanto a las personas sobre las cuales realiza su oficio, completa autoridad. En cuanto a Dios, completa sumisión. Y su relación en cuanto a las personas sobre las que ejerce sus oficios de profeta, sacerdote y rey, ¿qué implica eso para estas personas que están bajo su oficio? Completa autoridad. Por eso, hermanos, no hay otro profeta, sino Él. A Él oíd, ¿no? A Él oíd. Por eso no hay otro sacerdote. A Él id. Por eso no hay otro rey. Ante Él, humillaos, solo hay uno. En Mateo 11, 28 y 29, es uno de esos textos que usted puede hacer de circulitos. ¿Acostumbra a hacer eso en la Biblia? Mire, hermano, raye su Biblia. Hoy son baratas. Consigue grandes, pequeñas, de todo. Y quiero que lo lea, por favor, y me diga dónde ve los tres oficios de Jesucristo. ¿Ya lo ve? Véalo usted mentalmente, no le ayude al otro. Deje que el otro también vea. Y ¿ya? Mateo 11, 28 y 29. ¿Ya lo vio? Léalo despacio, ¿sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, empecemos. ¿Qué ve primero? ¿Cuál oficio? ¿Está duro? Desde el 28. Bueno, ¿qué podemos derivar? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les recuerdo algo antes de que me responda. Que este texto nuestro hermano Mateo explicó. Que no era la carga de, ay, que estoy problemado, que estoy bla, bla, bla. No, la carga del pecado. Bueno, ¿con qué faceta puede decir Jesús, venid a mí con vuestro pecado y yo os haré descansar? Muy bien. Señale eso ahí, diga, sacerdote. Ahora escuche, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es? Rey. El rey nos carga con su yugo, ¿no? Y aprended de mí. Profeta. Qué bello texto, ¿no cree? Qué bello texto es este. Señor se para ante esta gente y dice, vengan a mí. Yo soy el Cristo, ungido para llevar vuestras cargas de pecado, para dominarlos, ejercer señorío sobre ustedes y enseñarles la voluntad de Dios. Qué texto maravilloso.
Pero ¿qué usted nota? Le dije que en cuanto a las personas sobre las que ejercía dominio, hay completa autoridad. Y él no dice, bueno, pues ahí le dejo esto, tómelo si quiere. Si necesita, llame. Compruebe a ver, como uno le dice, mire a ver si hay más barato en otro lado. Y vuelva aquí. Venid a mí. Venid a mí. Él tiene completa autoridad como sacerdote. Fuera del sacerdocio de Cristo no hay salvación. Llevad mi yugo. Él es nuestro Rey. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Y Él es nuestro profeta. Él tiene autoridad. Ahora usted entiende algo. Dice el Evangelio, y se asombraban porque les enseñaba como que. Muy bien. Tiene autoridad. Había algo que nadie podía oír. Y era que en sus palabras había un sello distintivo. Es que sus palabras venían con el poder del Espíritu obrando en él. Y la gente aquí lo entendió. Lo rechazó, pero lo entendió aquí. No podían deshacerse del yugo aquí. Y por eso crujían los dientes. Porque sus palabras no llegaban aquí, sino acá. Cualquiera que rechace a Cristo, ¿qué está rechazando? Al profeta, al sacerdote, no a uno, no a uno, al profeta, al sacerdote y al rey. Porque Cristo es ungido para esos tres oficios, ungido para eso, ordenado para eso. Y entonces, ¿qué es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Que Dios salvará a su pueblo en él. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Cristo? Entonces es el ungido para ser profeta, sacerdote y rey. Y entonces, ¿qué será Jesucristo? La suma de todos nuestros bienes, la suma de todas nuestras esperanzas, consuelos. Espero que cuando usted ore, diga Jesús, sepa lo que está diciendo, y cuando diga Cristo, sepa lo que está diciendo, y cuando diga Jesucristo, que se aferre, porque Él se reveló en esos nombres para revelarse precisamente como el fundamento de nuestra salvación. Aún sus nombres, ni siquiera hemos hablado de su obra, sino de sus nombres. Es un fundamento. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Él es nuestro Salvador y ha sido precisamente designado para hacer eso. Y esto es muy importante para gente pecadora como nosotros. Somos perdonados, gloria a Dios, pero es muy importante para gente pecadora como nosotros. ¿Ha dudado? ¿Ha habido frustración, desespero? Esta última vez que usted tuvo que confesar el mismo pecado. ¿Usted no es de los reincidentes? Ay, hermano. Entonces en 8 días vengan los reincidentes. Yo les predico a ellos. Y uno se acerca y dice, ¿con qué cara? Que yo ya había hablado de esto con el Señor. Y aquí estoy de nuevo. Pero escuche esto. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, fue ungido para trabajar con los pecadores, no con ese tipo de persona que no peca. Él fue ungido para trabajar con gente que peca, con gente que peca. Fue ungido, fue derramado con el aceite del Espíritu, y el Espíritu llenó su maravilloso ser.
y lo capacitó sus manos, sus palabras, para tratar con gente que peca, para salvarlos de sus pecados. Y nos alegramos de tener un sacerdote así, hermano. Si a usted este pensamiento le estimula al pecado, decir, ya que tengo un Salvador que fue ungido para lidiar con gente como yo y se alegra en su pecado, debo decir que a usted no le ha amanecido, como dijo Isaías. A usted no le ha amanecido, quiere decir que a usted el mismo Señor se le pudiera colocar al frente y usted realmente no tendría más valor de él que la que tuvo Judas Iscariote. Cuando un pecador redimido escucha que Jesucristo fue ordenado para trabajar con gente como usted, ese mismo pensamiento, hermanos, como que nos refrena al pecado y más humildad nos trae, pero más confianza, hermanos, para acceder al trono de la gracia. ¿Para qué un sacerdote si no íbamos a pecar? ¿Para qué un profeta si nuestra ignorancia iba a correrse definitivamente cuando creímos? ¿Para qué un rey si íbamos a ser siempre sumisos? Pues Él vino, hermanos, a someternos a su voluntad. Debemos dar gracias a Dios que así haya sido designado nuestro bendito Salvador Jesús. Démosle gracias a Dios y gloria a su bendito nombre.